Hoy tenemos un estudio, hoy tenemos un estudio bastante lindo. Todos son lindos, pero este es bastante, lo veo bastante desafiante el estudio, bastante desafiante. Así que bueno, vamos a comenzar con la oración. Le pedimos a Luis si por favor nos quiere dirigir en oración. Así comenzamos apropiadamente. Bueno, Adelante, Luis. gracias. Dios verdadero, Jehová Dios, agradecido de este día que nos dan más nuevo para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Esa es nuestra meta hoy, el día sábado, que queremos honrarte y así también alimentarnos en sentido espiritual para siempre tener en mente tus propósitos y estar de acuerdo con ellos. Bendigas esta consideración, el día también, lo que resta de para poder hacer mejor las cosas que tú nos dices en tu palabra. Pedimos por las demás personas, que inclusive los que aún no conocen, que lo puedan hacer, antes que vengan todas las cosas, como dijo Yeshua, están destinadas a suceder. Por medio de Cristo Jesús, tu Hijo, que aquí llevamos esta oración. Amén. Amén, Jehová. Muy bien, vamos a comenzar. Hubo, digamos, varios temas esta semana, temas interesantes que se cruzaron. Casi todas las enseñanzas que damos en sábado están relacionadas con las experiencias vividas durante la semana, o por lo menos nosotros hemos elegido esa forma de proceder. Las experiencias que vamos teniendo en la semana las vamos aprovechando y las vamos comunicando a demás personas el sábado. Así que bueno, entre las experiencias agradables de esta semana, por ejemplo, y con eso también podemos responder una inquietud que surgió el otro día a instancias de la prédica que hicimos a testigos. Me preguntaron varias personas por qué yo dije que los nazarenos éramos cientos de miles, ¿no? ¿Por qué consideraba yo que los nazarenos éramos cientos de miles? Y bueno, fíjense, la palabra de Dios indica que el líder de los... Jesús se presenta a sí mismo en la Biblia como el Nazareno. Jesús el Nazareno. Y la palabra hace referencia a que Pablo, el apóstol Pablo, era el líder de los nazarenos. El líder de los nazarenos. Entonces tenemos, por un lado, Jesús diciendo que él es Yeshua el Nazareno, y por otra parte tenemos a Pablo diciendo que la palabra de Dios diciendo que Pablo era el líder de los nazarenos. Así que Nazareno es todo aquel que tiene por líder a Yeshua y que acepta a Pablo como un apóstol, como un enviado de Yeshua. Esos somos los nazarenos. Los nazarenos somos los que aceptamos a Pablo como un apóstol de Yeshua, porque lo particular de Pablo fue que él predicó la no necesidad de la circuncisión, ¿no? Justamente por eso la no necesidad de la circuncisión, porque Pablo explicó, por inspiración divina, que el pacto de la circuncisión se había cumplido en Yeshua. O sea, tanto Abraham, Moisés. ¿Qué tal, Tatiana? Buen día. Hola, buen día. Hola, Tatiana. Tenés el sistema, el sonido, creo, no se te escucha.
Así que decíamos que esto configura la naturaleza verdadera de los nazarenos. Déjame. Fíjate eso, perdón. Ok. Ahora sí. Nazarenos son aquellos, entonces decimos de nuevo, nazarenos son aquellos que siguen a Yeshua de Nazaret y que aceptan al apóstol Pablo como un apóstol inspirado, justamente con la prédica de la no circuncisión. Entonces, todos los días aparecen congregaciones que siguen a Yeshua, que respetan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios, y llevan el testimonio de Yeshua, el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Arrepentirse y volver a los mandamientos de Dios. Mateo 4:17. Entonces, cuando una congregación cumple los mandamientos de Dios, acepta al apóstol Pablo como inspirado y lleva el testimonio de Yeshua, que es el testimonio de arrepentimiento, la prédica de los apóstoles, ¿no? La prédica de Yeshua, entonces esos son congregaciones de base nazarena, que era una tercer visión de Yeshua en el primer siglo, porque vos tenías judíos que no aceptaron a Yeshua, tenías a cristianos que no aceptaban a la Torá o al Viejo Testamento, y tenías los nazarenos que aceptaban el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Seguían a Yeshua como líder y aceptaban a Pablo en el tema de la no circuncisión o la no necesidad de la circuncisión. Así que bueno, y esta semana tuvimos la grata noticia de encontrar una nueva congregación nazarena en Buenos Aires muy grande, que vamos a visitar próximamente. Y justamente es una congregación muy grande, te diría que son miles, todavía no tengo el número exacto, pero son miles en Capital Federal, en Buenos Aires, en Capital Federal. Y están también en Entre Ríos, y también los vimos ¿en dónde, Cristina? En Rosario. En Rosario, en Santa Fe. Entonces, es una congregación. En Tierra del Fuego también. Sí. Y en Tierra del Fuego Sí. también. Por el momento no vamos a mencionar el nombre, lo vamos a mantener con discreción, Sí. pero porque lo tengo que estudiar a la congregación, pero nosotros nos vamos a personar seguramente, Dios mediante, nos vamos a personar y vamos a interactuar con los líderes de la organización. Y bueno, ellos claramente respetan el Shabbat, predican los mandamientos de Dios y predican el testimonio de Jesús y respetan al apóstol Pablo como inspirado, con lo cual técnicamente, bíblicamente, son nazarenos. Son nazarenos. Así que bueno, expando un poco la explicación de los nazarenos, porque generó algunas dudas, así que espero que con esto se puedan clarificar un poquito más. Así que todos los días descubrimos congregaciones nazarenas en el mundo, en todo el mundo, o sea, están emergiendo. Es maravilloso y es maravilloso también ponerse en contacto con ellos. Y obviamente que van a surgir algunas diferencias, pero siempre son menores. Y ahí es donde entra el amor cristiano. No nos podemos dividir por las diferencias menores. De repente, si usted cree que nosotros estamos en el tiempo profético del cuarto sello, y ellos creen que estamos, no sé, en el sexto sello, esa no es una justificación para dividirse. Porque los santos de Dios son aquellos. Los santos, según Apocalipsis para estos tiempos, eran las personas que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio y la fe de Jesús. Eso es lo que nos une. Satanás va a buscar separarnos generando diferencias menores.
¿Mm? Así que bueno, esta congregación pequeña tiene en claro eso, así que busca la unión de todos los nazarenos, que somos cientos de miles en todo el mundo, como se comentó la vez pasada. Un matecito puedo aceptar, ¿eh? Así me termino de despertar un poco. Ay, Tatiana, no escuchamos. Tatiana, ¿nos escuchás? Un poco mal, pero ¿me escuchan ustedes a mí? Sí, muy ahora bien, sí. te escuchamos muy bien. Bien, bien. Sí. Gracias. ¿Sonia no se conectó? No, Sonia no, tal vez no pueda hoy. Qué pena. Bueno, entonces, perfecto. Otro comentario que quiero también reforzar. ¿Quedó más o menos claro el tema nazarenos? Sí. Luis, ¿quedó claro? ¿Nos escuchás, Luis? Sí. Que tengo sin micrófono porque si no hace ruido como el otro día. Sí, entendí. Gracias, Luis, gracias. Ok, está bien. Gracias, está Luis. bien, me parece. Alan Venero se unió. Bueno. Sí, Alberto, buen día. No importa Bueno. si no nos escuchan. Por ahí no. Bueno, no. si decimos que no. Bueno, entonces. Hola, Alberto. Buenos días. Ahora sí, ¿cómo anda? Muy Bien, bien, Alberto. Bueno, ¿Qué tal, Nancy? Hola, Nancy. está haciendo el mate. Ah, muy bien. Bueno, che, Alberto, ¿escuchaste la explicación de los nazarenos? ¿Esa de la semana pasada? No, ahora, recién. No, recién inicié. Ah, bueno, entonces cuando quede grabada, te recomiendo que la escuches, porque creo que te va a interesar el punto de vista. Y de paso te informo de algunas novedades ahí. Bueno, entonces... ¿Qué? ¿Lo van en YouTube? Sí, sí. Sí, después lo compartimos. Después compartimos la grabación en YouTube. Esa parte sería interesante que la escuches. Entonces, seguimos avanzando. Otro segundo comentario, el primer comentario de los nazarenos surgió esta semana. Segundo comentario, quiero volver a poner énfasis en la necesidad de no seguir a los hombres en estos tiempos difíciles que están por comenzar, todavía no comenzaron, estamos simplemente en los principios de aflicción. Entonces, no seguir al hombre, no seguir a ningún hombre, ni al que habla, a ningún hombre, no seguir al hombre. O sea, nosotros somos siervos, pero no, imagínense, si usted, por ejemplo, está 4 horas escuchando a su siervo, a su pastor preferido, 4 horas todos los días escuchando a su pastor preferido, y está leyendo 4 minutos la palabra de Dios, ¿a quién va a seguir? Va a terminar siguiendo a un hombre. En todo caso, que sea al revés, que escuche 4 minutos al hombre y que lea 4 horas la palabra de Dios, ¿no? Entonces vuelvo a repetir lo mismo. Nosotros tenemos que entender la estructura de la verdad bíblica. La estructura de la verdad bíblica rechaza la levadura, rechaza las enseñanzas del hombre. Obviamente que nos congregamos, obviamente que siempre hay liderazgo y siempre hay gente que lleva la delantera, pero las ideas de los hombres están por debajo de la palabra. El problema es que las personas las ovejas no se hacen cargo de que tienen que guiarse por Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y no de seguir a hombres. Si usted está todo el día picoteando en YouTube, escuchando a un pastor, escuchando a otro apóstol, escuchando a otro líder, no sé qué, o a otro siervo acá y acá y allá, entonces por último va a tener una mezcolanza babilónica.
Va a tener tremenda mezcolanza. Donde la Biblia nos enseña otra cosa, que uno tiene que estudiar la palabra de Dios y congregarse con las personas que la cumplen. Pero usted tiene que asegurarse cuál es la palabra de Dios. Usted tiene que asegurarse. Y después congregarse con la persona que entendió lo mismo que usted en la palabra de Dios. Mire qué distinto que es lo que dice la Biblia. Es muy distinto. ¿Qué hace el común de las ovejas y por eso andan perdidas? No, escuchan por aquí, escuchan por allá, y después que se confundieron bastante, deciden por un pastor en particular. Y ese pastor no es Jesús, no es Yeshua. Ese es su nombre. Así que es distinto. Nosotros, los nazarenos, estudiamos la palabra de Dios. Oramos y predicamos, hacemos discípulos. Los nazarenos estudiamos, oramos y hacemos discípulos. Y nos congregamos con las personas que interpretan de la misma manera, simple, la palabra de Dios. Eso es la voluntad de Dios escrita en su palabra. No el seguir a hombres. Así que bueno, este es el segundo punto que yo quería aclarar, y lo voy a aclarar todas las veces que sea necesario, porque veo que es un gran punto de confusión. Es uno de los puntos que justamente está trabajando Satanás para poder generar confusión. Bien, esos dos comentarios. Después un tercer comentario. Hay que tener presente para el estudio de la palabra de Dios que es muy importante la identificación de los títulos divinos. Los títulos divinos. O sea, por ejemplo, no sé, una determinada hermana es una profesora. Tiene el título de profesora. Es profesora. No se oye. ¿Qué pasó? No se oye. ¿Es Alberto eso? Alberto, ¿sos vos que estaban con ruido allí? No, yo no tengo apagado mi micrófono. ¿Pero sentiste el ruido, Alberto? ¿Sentiste algún ruido recién? Sí, una voz. Sí. Alambrero. No, mamá, no. Es él, es Alberto. Buen día. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenida. ¿Qué tal? Sí, se escuchó un ruido extraño, así, la voz. Hablaban como en inglés. Sí, hablaban como en inglés. Están hablando lengua ya. Puedo ver acá quién está. Bueno, no importa. No importa, bueno. Ya vamos a... Él es Alberto, mamá, el que vos decís. Bueno, está bien. Tratemos de no... Bueno, pero... No, pero uno se prende. Bueno, entonces, vamos a empezar por reconocer algunos títulos que en la Biblia son importantes, porque esto genera confusión también. Y esta semana tuve bastante interacción con estas preguntas de los títulos en la Biblia. Vamos a Isaías 9:6, por favor. Acompáñenme en Isaías 9:6. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Tatiana, ¿lo querés leer? Ahí está. Dice, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, adelante. Isaías 9:6. Y que un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Gracias Tatiana, gracias. Acá le estamos dando la bienvenida a Matías. Hola, Brenda. Tenemos un visitante hoy. Hola, Brenda. ¿Cómo anda? Así que bueno, estamos contentos que tenemos un visitante, Matías. Bueno, Matías, estamos en un grupo a distancia, así que, pero sentiros como que estamos todos juntos, ¿eh? Bueno, entonces, gracias. Bueno, querido, qué suerte que pudiste venir. Bueno, entonces, y estábamos leyendo entonces, Tatiana estaba leyendo Isaías 9:6. Entonces, Glenda, ¿de quién está hablando Isaías 9:6? Y justamente el nacimiento de Jesús, Gracias, está hablando Mesías. del nacimiento de Jesús. ¿Y qué más te parece? ¿Qué comentarios nos puedes hacer de Isaías 9:6? Hacernos un comentario a tu criterio. Bien, aquí está hablando de que él va a ser el rey, porque dice que su principado, o sea, un príncipe superior, ¿no? Va a tener sobre su hombro, o sea que él va a ser el gobernante de este mundo, ¿no? O sea, el gobernante mayor sabemos que es nuestro Padre Jehová, pero sabemos que él va a ser el que va a tomar acción para poder darnos lo que necesitamos acá en la tierra, ¿no es cierto? Y por eso dice que es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. O sea que tiene toda la autoridad para hacerlo. Muy bien. ¿Cuáles títulos le asigna el profeta Isaías a este príncipe de paz, el Hijo de Dios? ¿Qué títulos les asigna Isaías a este príncipe de paz? Cristina. Le asigna el título de admirable, de consejero, de un Dios fuerte, de un Padre eterno y un príncipe de paz. Muy bien. ¿Cuáles son los títulos de esos títulos que dijo Cristina que más aparecen en la palabra de Dios como referencia a Jesús? ¿Qué te parece, Alberto? No sé si... No, pero Alberto no tiene el micrófono habilitado. ¿Cuáles son de estos títulos? Alberto, ¿podés contestar? ¿Cómo aparecieron esos títulos? Claro, ¿cuál? Lo que comentó Cristina y son referentes a distintas características que va a tener el Mesías, ¿no? Pero decime cuál de esos títulos son los que vos ves en el resto de la Biblia que se hace referencia a esos títulos en el resto de la Biblia. O sea, que un título reemplaza el nombre, a veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es el príncipe de paz puede ser? Vos viste príncipe de paz en la Biblia. Gracias, Alberto. ¿Qué otro título se repite en la Biblia? Sí, Luis, creo que es la mano de Luis ahí. Sí, consejero, bueno, si vemos todos los consejos que dio Jesús a favor del humano, eso también aplica, ¿no? Claro, esa sería una cualidad de Jesús, que es un consejero, pero como título. Como título. ¿Qué título se usa en la Biblia reemplazando al nombre de Yeshua? Me parece que también aparece como Padre eterno. Es- En algunos lados. Ah, ahí está. Aparece como Sí, a mí me Padre pareció eterno. también, ¿sabes? Aparece como Padre, no como Padre eterno. Aparece como Padre. Varias veces en la Biblia aparece como Padre. Y aparece como Dios fuerte. Muchas veces en la Biblia aparece como Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. príncipe de paz. Pero sobre todo, o sea, fíjense que los títulos en la Biblia muchas veces reemplazan al nombre.
Pero los títulos, también otra característica que genera confusión, es que los títulos a veces se comparten. Yo soy padre de familia, pero mi vecino también es padre de familia. Entonces el título de padre de familia lo comparto con otras personas. Entonces, por ejemplo, príncipe de paz es un título que solamente ostenta el hijo. No vemos que nunca al padre se le refiera como príncipe de paz. No, claro. Claro. Pero padre es un título que al Dios Todopoderoso también se le usa. Entonces cuando nosotros vemos padre en la Biblia, tenemos que discriminar. Nos dio la inteligencia, Jehová y su espíritu, para saber si está hablando del hijo o del padre. Porque el hijo es nuestro padre, pero a su vez es hijo del Padre Todopoderoso. Entonces los dos comparten el título de padre. Los dos comparten el título de padre. Entonces esto es muy importante que ustedes tengan esta mecánica mental. El padre, por ejemplo, el padre y el hijo en Apocalipsis, en los 22 capítulos, se ve claramente que comparten el título de Aleph Tav. Padre e hijo se presentan como Aleph Tav. Ahora, hay un título, ya voy con vos, Luis. ¿Cómo? ¿Cómo se escribe Aleph Tav? Aleph Tav, alfa y omega. Alfa y omega. Hay un título que únicamente se le da al Dios Padre. ¿Cuál es ese título? A ver, Matías, si vos te animás a contestar esa pregunta. Ya Jehová. Ya Jehová es el nombre, es bien ahí, bien Matías. Ya Jehová es el nombre del Dios Supremo, del Altísimo. Pero ¿cuál es el título que solamente ostenta? ¿Cuál es el título que solamente ostenta el Dios Altísimo? El Todopoderoso. El Todopoderoso. Dios Santo. No. El Todopoderoso. No, acá lo dijo, lo que pedimos. A ver, Alberto, sí. O Tatiana, cualquiera, que quiera. El que quiera. Yo pienso que es el Eterno, porque Jesús en su papel al venir a la tierra, Él murió. Y el único que no muere es el Padre de todos, y inclusive el Padre del Hijo. O sea, el Eterno. Pero fíjate, Tatiana, que ahí, si tuvieras razón, entrarías en contradicción con Isaías 9:6. Léelo de nuevo. ¿Cómo se le llama a Yeshua? Padre Eterno. Padre, pero no del comienzo, sino del final. O sea, que el que tiene comienzo. Porque Jesús, bueno, digo yo. Ah, ¿ves? Para mí solo hay un padre. Bueno, si nosotros respetamos los títulos, vamos a entender las naturalezas. Jesús es eterno, es un Padre eterno. Lo dice la Biblia, nosotros no podemos contradecir eso. ¿Qué título, de nuevo, qué título es único? No el nombre que Matías nos dijo que es Ya Jehová, que estamos de acuerdo, lo vimos la vez pasada, muy bien Matías. ¿Qué título únicamente se le asigna y el Hijo le asigna a Ya Jehová? Vamos a decir así, como dijo Matías, a Ya Jehová. ¿Cuál es el título que solamente tiene Ya Jehová y que su Hijo no comparte? La eternidad la comparten. La santidad la comparten. Todopoderoso. Bien, Tatiana. El título. El Padre Todopoderoso. El título que no comparten el Padre y el Hijo es el Dios Todopoderoso.
poderoso. ¿Cómo podemos justificar esa idea de que, cómo podemos justificar la idea de que no comparten el título de Todopoderoso? ¿Hay alguno que se le ocurra? Yo estoy buscando ahora en mi mente eso, ¿Cómo podemos justificar de que solo... Señor Jehová. Señor Jehová, ¿cómo podemos justificar que... Hay un texto en Malaquías donde está mal traducido y que dice en Habacuc 1:12 realmente dice que Jehová no muere, o sea, Yeshua sí muere, pero no sé cómo está traducida en esas Biblias que ustedes tienen allá. Malaquías, ¿cuánto es? Habacuc. Habacuc, perdón. Ya ve. Habacuc 1:12. A ver. Habacuc. Ay, es difícil de encontrarlo. ¿Cuál está buscando? Habacuc. 1129. Ay, justito. Habacuc 1:12. Léelo, Cristian. Habacuc 1:12 dice: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. No, debería decir, tú no mueres, tú no mueres. ¿Dónde está Habacuc? Antes de Mateo. Un poquitito antes, más para acá. Bueno, ahí está dando una justificación. Tatiana, ¿qué otra justificación podemos dar? 1:12. ¿Por qué sabemos que el Padre... ¿Por qué sabemos que el Padre es el Todopoderoso y no comparte ese título con el Hijo? ¿Cómo sabemos eso? Porque Jehová resucita a tu hijo y no al contrario. Es cierto. Claro, eso da muestra de que tiene más poder, ¿no? Claro. Que tiene más poder, ¿no? Pero está bien, esa es otra evidencia, es interesante. ¿Por qué no? A ver, yo no puedo filtrar acá porque tengo... En Job 8:3 dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? En el libro de Job aparece constantemente al Todopoderoso. Bueno, pero eso no lo convierte en una evidencia. No lo convierte en una evidencia. Apocalipsis 1. Sí, yo también estaba leyendo esto en la Apocalipsis 1. ¿Qué pasa con Apocalipsis 1? A ver, que Lucía, por favor. 1:8. ¿Qué pasa con Apocalipsis 1? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ok, pero hay gente que dice que ese es Jesús. Acá parece ser como si... Hay gente que dice que ese es Jesús. ¿O no? Y está medio confuso, porque dice el Señor. No. Bueno, vieron que el tema es interesante, ¿no? Vamos a encontrar una prueba que es bastante definitiva en Apocalipsis 15, capítulo 15. Les pido que la lean detenidamente. 15:3, Apocalipsis 15:3. Donde se está hablando en el momento que los ángeles van a
a verter las copas de la ira de Jehová en Apocalipsis, y hay algo muy revelador que les voy a leer en este momento, y dice así. Vamos a leer desde el 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. O sea que había una cantidad de gente que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre la marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico, fíjense esto, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Yeshua. Sí. ¿No? No tenemos, sobre eso no tenemos duda, ¿no? Bueno, y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. O sea que ellos dos cantaban una misma canción. Las canciones que son en la Biblia. Alabanzas. Adoración. Alabanza y adoración, sí. Alabanza y adoración. Adoración. Y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo le está diciendo el Cordero al Padre? ¿Cómo le está diciendo? Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. El Hijo revela que en la canción que le hicieron con Moisés, los dos grandes testigos, los dos grandes testigos de la palabra de Dios, Moisés y Yeshua, los dos grandes testigos, cantan una canción, la misma canción, y dicen: Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dos títulos le pone ahí: Señor Dios Todopoderoso, Rey de los santos. El propio Hijo le dice: Señor Dios Todopoderoso. Así como ustedes lo fueron deduciendo, ustedes sacaron en claro que Jesús tenía menos poder que el Padre porque oraba por poder, porque oraba por sabiduría, porque oraba en general al Padre. Que se haga tu voluntad, decía Jesús. Cuando una persona dice que a otra que se haga su voluntad, está indicando que tiene menos poder que la persona a la cual está pidiendo su voluntad. Entonces está claro que el título de Todopoderoso solamente lo ostenta el Padre. Pero después hay muchos títulos que ellos comparten. Y entonces, si nosotros sabemos eso, vamos a poder entender mucho mejor nuestras Biblias. Dios fuerte es un título que comparten ellos. Padre eterno es un título que comparten. Los dos son Padre y los dos son eternos. Lo comparten al título. Entonces, cuando la Biblia dice Padre eterno, usted tiene que pensar si en realidad está hablando del Hijo o del Padre. De Yah Jehová o de Yeshua Emanuel. Vamos a ponerle así, los nombres así se hace más fácil. Entonces, a Yah Jehová tiene muchos títulos. Y Yeshua Emanuel tiene muchos títulos. Así que, y hay muchos títulos que comparten, que son características afines a los dos. Así que bueno, este es un tema que quería, como ejemplo, los dejo pensando, porque no lo voy a contestar al tema, lo voy a dejar que ustedes lo piensen, pero acompáñenme en la 2 de Samuel 22:2. Para que ustedes discriminen ahí de quién está hablando. 2 de Samuel. Está antes de los Salmos. Segunda de Samuel. Segunda, esa es primera. ¿Qué dice? 2. Ah, 2, genial. Listo.
Segunda de Samuel, ¿cuánto, papá? 22, 22.2. Ah, 22, ¿no? 22. ¿Se acuerdan que Yeshua cuando vino a la tierra y habló con Samuel, cuando habló con Manoa, cuando habló con Josué, ellos se refirieron a él como Jehová? Entonces nos quedó claro que el título de Jehová lo comparten. El nombre Jehová o el título Jehová lo comparten. ¿Y qué quería decir Jehová? Eternidad. Hayajo Beye. Lo comparten. Jesús nunca corrigió a nadie cuando le decían Jehová. ¿El título de bueno de quién es? ¿Del Padre o el Hijo? El Padre. Solo el Padre, no lo comparte el Hijo. El Hijo lo corrigió al joven rico. No. Bueno, hay uno solo. Y eso era importante para que nosotros descubriéramos el nombre del Padre en el Viejo Testamento. Ahí nos reveló Yeshua eso, ¿no? Muy bien. Entonces, en Samuel 22, 2, 3 y 4, le pedimos a Matías si lo quiere leer, por favor. Despacito, Bueno. pausado, fuerte. Samuel 2, 3 y 4. 22, 2, 3 y 4. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Gracias Matías. De nada. Bueno, acá tienen trabajo para el hogar. Tienen trabajo para el hogar. Hay varios títulos y acá hay que dirimir de quién se está hablando. El fuerte, que decía Isaías 9:10, Dios fuerte. Así que podría ser el Hijo. Invocaré a Jehová. El que invocar el nombre de Jehová será salvo. Podría ser el Padre o el Hijo, ¿no? A ver, Glenda, ¿qué querés decir? No. Ah, bueno. No, pensé que... Acá estaba hablando David, ¿no es cierto? Estaba haciéndole una canción. Sí. Cántico a él. David sabemos muy bien que era el que hacía los salmos, esas cosas que eran las alabanzas, ¿no? Y entonces, bueno, acá me doy cuenta de los títulos, ¿no? Él dice que es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Y dice que él es fuerte, es también la salvación de él, es su refugio. Y bueno, él dice que al único que va a invocar es al nombre de Jehová para ser alabado, dice, y ser salvo de los enemigos. Claro, él estaba poniendo la confianza de Jehová cuando era perseguido. Muy bien. Es la canción. Y cuando Yeshua revela quién era la roca, cuando revela eso en Mateo, El Padre. ¿el Padre o el Hijo? El Padre eterno, el Padre. No, El es Jesús. el Hijo la roca. Bueno, parece que acá hay unas diferentes opiniones. ¿No era también no era la roca de tropiezo también? ¿Era piedra de tropiezo o Claro. roca de fundación? Los dos. ¿Era piedra de tropiezo o roca de fundación? Yeshua. Entonces parece que el título de la roca lo comparten por lo menos, ¿no? ¿O será solamente de Yeshua? Bueno, entonces... Acá, perdón, Héctor. Sí. Entonces dice Jehová es mi roca y mi fortaleza Y pero Jehová y mi no libertador. ¿No se está refiriendo a la roca Jehová? La roca Jehová, dice. Me parece que está refiriendo a Jehová. Bueno, Perdón, no sé si te he equivocado. pero Jehová puede ser el Hijo también. Pero en este caso acá él, donde se está haciendo la canción esta, no sé. Bueno, por eso digo, lo voy a dejar como tarea para el hogar, para que tengan que pensar, Y orar. así que orar y pensar, pero bueno, este es un paso muy importante en el crecimiento. ¿Se acuerdan que Pablo decía que teníamos que salir de la leche? Sí, teníamos que ir al alimento sólido. Entonces, bueno, conocer los títulos de la deidad
del Padre y del Hijo es fundamental para poder entender la palabra de Dios. Este es el mensaje. Es fundamental conocer los títulos para poder entender la palabra de Dios. Sí, Tatiana, adelante. Adelante. Una pregunta. Estas palabras las está diciendo David. ¿Le estaba claro a David a quién le estaba hablando? David estaba hablando, estaba adorando. Estaba adorando. ¿A quién? Claro, entonces lo que ¿A quién? estaba adorando, y la pregunta es esa, si estaba adorando al Padre y al Hijo, si estaba adorando al Hijo, si estaba adorando al Padre. Ahí está hasta ahí está el tema, ¿no? Esa es la respuesta al millón. Bueno, lo dejamos como tarea para el hogar eso. Entonces, lo sí claro es, los títulos de Isaías es muy importante preservarlos. Isaías 9:6 tienen que grabarlo. Dios fuerte, príncipe de Shalom, príncipe de paz. En la Torá dice exactamente lo mismo. En la Torá hebrea dice exactamente lo mismo. Solamente algunas Biblias adulteradas han tratado de cambiar eso. Biblias adulteradas como es la BIN, la versión israelita nazarena, que es una copia de copia. Ya se perdió tantas copias, ¿no? Viene del griego al arameo siríaco a los demás lenguajes, y después, la BIN, la Pellita, otra Biblia que viene de copia. Pero cuando vos vas a los originales hebreos, vas a la Septuaginta, o vas a los originales griegos, vas a encontrar que, los originales griegos los griegos de la Septuaginta y los originales hebreos de la Torá más antiguas que se conocen, vas a encontrar Isaías 9:6 correctamente escrito, y los títulos de Yeshua son los que figura acá en esta versión 1960 de la Biblia. La Biblia BIM, por ejemplo, es una adaptación de esta Biblia, de la Biblia de Casidoro. La BIM fue una traducción de la Biblia israelita nazarena, es una traducción que se basó en la Biblia de Casidoro de Reina, o sea que la deformaron. Y la Biblia, también esta última que ahora se hizo muy famosa, que es el Código Real. El Código Real también, el Nuevo Testamento, la tomaron de la Biblia de Casidoro. La adaptaron, le van sacando, poniendo cosas. Así que es muy importante en los momentos claves para dirimir los títulos, basarse sobre seguro, ir a la Septuaginta, que es la Biblia que usó Pablo. La Septuaginta es la que usó Pablo. O ir a la Torá, más antigua que la Septuaginta todavía. En los momentos claves, y van a ver que Isaías 9:6, en la Biblia esta del oso, o en la Biblia esta de Casidoro, van a ver que está perfectamente traducido. Ahí va mi recomendación en ese tema. Lo mismo que otro tema muy controvertido es la coma juánica. La coma juánica. Cuando usted analiza todos los manuscritos que aparecen antiguos en griego original, la coma juánica de 1 de Juan 5:7 aparece. En el Textus Receptus del 1400 aparece. En la Biblia del oso aparece la coma juánica también. ¿Dónde desaparece? Desaparece en el Códice Vaticanus. En el Códice Vaticanus desaparece. Y en el Códice Sinaiticus. 2 códices que confundieron todas las Biblias.
son las Biblias que vienen de los jesuitas, el Códice Vaticanus y el Códice Sinaiticus. Son las Biblias de la traducción del Nuevo Mundo, son la Biblia de la Pellita, son los códices de la BIN, son los códices que usaron para tergiversar la palabra de Dios. ¿Cuál fue la Biblia que fue perseguida? ¿Cuál fue la única Biblia que fue perseguida? ¿Fue acaso la traducción del Nuevo Mundo? Cuando salió, No. ¿persiguieron a los cristianos que la querían hacer? ¿Fue la BIN la perseguida? No. Fue la Reina Valera, esta la reina. No. De Casiodoro. Fue la Biblia del Oso y la King James. La King James y la Biblia del Oso fueron perseguidas durante 2 siglos. Murieron cientos de miles de cristianos por defender esas Biblias. ¿Está claro a quién atacaba Satanás? Muy claro para mí. 2 siglos de persecución hubo para que no salieran la Biblia del Oso y la Biblia King James. De los puritanos, la Biblia de los puritanos que eran sabatistas. Entonces, es muy importante que cuando nosotros vamos a textos claves donde se ven los nombres y los títulos, es lo que principalmente Satanás quiere afectar, porque ahí está la interpretación. Esas son, digamos, las claves de interpretación de la Biblia. ¿Cómo se interpretaría entonces lo que le quisieron hacer a la King James y a la Biblia del Oso? A la King James la persiguieron. La King James y la Biblia del Oso son 2 Biblias que fueron históricamente perseguidas durante toda su formación, que duró 2 siglos, desde el 1300 al 1500. Mataban a la gente en la hoguera para que esa Biblia no se difundiera. Lo mismo que le pasó a Yeshua cuando nació. Cuando Yeshua nació, hubo matanzas de niños. ¿En 1500? Claro, de 1300 al 1500. De 1300 al 1500. Entonces nosotros cada vez que notamos que la descendencia de la mujer quiere dar un hijo, porque la palabra de Dios, ¿quién es la palabra de Dios? Es el Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios estaba tomando forma de palabra escrita en la Biblia. Satanás salió de su cueva y atacó, porque era muy importante que la palabra escrita llegara a nosotros hoy. Era muy importante que llegara a nosotros hoy. Entonces está claro, quedó evidencia de que asesinaban, porque tanto protestantes como católicos asesinaban porque no querían que las versiones de King James y la Biblia del Oso fueran populares, conocidas. No pasó lo mismo con las otras Biblias. Satanás estaba recontento con las otras, Las otras tienen un marketing tremendo. Vaya a tratar de conseguir una Biblia del Oso, a ver si le resulta fácil una verdadera de la Biblia del Oso. Va a ver si yo fui a preguntar y me dijeron que la buscara por internet si la podía conseguir, y quién sabe. Lo dijeron, yo no fui a preguntar. No se la va a hacer fácil, se la tiene que regalar Jehová esa, No se va a hacer fácil. Bueno, entonces, los títulos son importantes, es un tema muy largo, muy largo. Tercer tema difícil de hoy, metáforas. Metáforas. También. A ver, decirle que es más tarde. ¿Podés pasar a la tarde? A la tarde. Hasta luego. A la tarde. Bueno, entonces seguimos. Vamos a un tercer aspecto, metáforas. Otra duda que tuvimos compartiendo esta semana. Las metáforas bíblicas. Es muy importante que para interpretar la Biblia sepamos dirimir o diferenciar cuando
Siempre me hacen esos chistes de arriba. Bueno, es muy importante que nosotros sepamos dirimir cuándo el idioma es literal o cuándo es metafórico. Tenemos que saber diferenciar cuándo se está hablando una metáfora o cuándo se está hablando en el idioma literal. La persona que no sepa, el siervo que no sepa diferenciar el idioma literal del metafórico, no puede obtener una buena interpretación de la palabra de Dios. Lo mismo que el siervo que no conozca los títulos. Entonces, como recién demostramos, los títulos, el no conocer los títulos genera confusión. El no conocer cuáles son las Biblias, que son las Biblias más exactas, genera confusión. El no conocer cuál es el idioma metafórico y cuál es el idioma literal genera confusión. Y para eso lo llamo a considerar dos ejemplos nada más para que analicemos este difícil punto de la palabra de Dios. Vamos a ir a ver la parábola que está... Bueno, yo ya digo parábola, ¿no? ya estoy como evaluándola, ¿no? Ya me estoy contradiciendo. Vamos a ver lo escrito en Hechos 10:13. Hechos 10:13. Muy linda esta enseñanza. Alberto, Luis, ¿querés leerla vos? Sí. Lo leemos, mirá, la leemos despacito, Luis, pausado. 31. Desde el 10. 10, ¿no? Desde el 10. A ver, ¿dónde está orando? El 9. Eso es. Desde el 10:9, Luis, hasta... El 17. Hasta el 17 me dicen acá. Por favor. Bueno, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran incienso, y atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Gracias Luis. Entonces, para el grupo la pregunta sería: ¿realmente esto era una visión, una metáfora, una parábola, o era algo literal que le sucedió a Pedro? Él vio cerdos volando, elefantes, cigüeñas. ¿Esto es algo metafórico? ¿Hay una metáfora o enseñanza o moraleja? ¿O hay algo literal? ¿Qué les parece? Una visión. Es una visión. Sí, pero eso es una moraleja, es algo como que vendría a ser ¿Es idioma figurado o literal? No fue literal. No era literal. Fue un arrobamiento que él tuvo, una visión que Dios le daba para que él se diera cuenta que
tenía una misión para hacer. Muy bien. Entonces, Yo creo que lo que hace que sea como más figurado es lo último, cuando dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. O sea, como diciendo que tenés que pensar qué significa lo que vio. O sea, él también estaba pensando en eso, como que qué es. muy bien, muy bien. Y Sí, ¿quieres mencionar algo? sí. Aquí menciona la palabra éxtasis. Y habría que ver cómo se interpreta en griego, cómo se interpreta en latín o cómo se le interpretaría en hebreo. Yo lo tengo aquí ahora en griego y dice que es como alguien que vive momentos gloriosos donde le parece que está soñando y que las vivencias no parecen reales. Claro. Eso es como un estado de éxtasis. Claro, vivencias no reales. De hecho, hay una droga en Argentina que se llama éxtasis. Sí. Obviamente que es una burla satánica, ¿no? Pero le llaman éxtasis porque te genera un estado de irrealidad químico, ¿no? Un estado de irrealidad. Así que, como dice Tatiana, justamente no se puede tomar como algo racional o literal. Es una visión de la cual el conocimiento le llegó en visión para que Pedro aprendiera algo, porque Pedro tenía una debilidad. Por eso 3 veces a Pedro le dijeron que velara, y ahora 3 veces le cayó el lienzo con estos animalitos. Entonces le decía, mata y come. ¿Qué representó para Pedro, o qué interpretó Pedro con la visión que recibió? ¿Qué interpretó Pedro? Dos posibles interpretaciones. Sí, adelante, Tatiana. Yo pienso que, bueno, aquí dice que lo que Dios limpió no lo llames tú común, pero no significa el animal en sí, sino el referido a los gentiles. Ellos lo consideraban inmundos a las personas inmundas, y realmente no creo seres humanos inmundos. Pero sí hay animales que no debemos otra cosa. Claro. Era lo que tenía la disposición de ovejas, los que eran mansos y que podían escuchar la palabra, que podían ver. La aclaración te lo pone en el versículo 28, cuando Pedro llega a donde estaba Cornelio, y Cornelio sale a recibirlo. O sea, Pedro no llega a entrar. Exactamente. Entonces, cuando Pedro no llega a entrar en su casa, entonces Cornelio sale a recibirlo, y en el versículo le dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí está dando el significado de esa visión que él tuvo, que no tiene nada que ver con los animalitos, como decíamos acá, ¿no? O sea, les quería enseñar 2 cosas. O sea, fíjense, le podía haber enseñado 2 cosas. Que ya Dios decía, como dicen algunas personas, que los animales ya no se dividían en limpios e inmundos. O les podía estar enseñando otra cosa, como por ejemplo lo que dijo Cristina, que es lo bíblico, que lo que quería referirse es que las personas no se las podía comparar con los animales inmundos, que las personas para Dios no eran inmundas, o que las personas que tal vez vivieron en inmundicia ya habían sido santificadas por la sangre del Cordero. Entonces, fíjense, si nosotros optamos por la interpretación de que en realidad Dios lo que nos estaba enseñando es que ya los animales se podía comer cualquier tipo de animal,
Si nosotros interpretáramos eso, eso contradice a toda la Torá. Exactamente. Entonces un cristiano nunca puede deducir algo que contradiga a la Torá. Fíjense, esto es muy fácil, o sea que las dos opciones de interpretación que tenemos, yo obviamente que opto por la que dijo Cristina recién. Pero además es bíblica, lo está diciendo. Y es acá. bíblica, por eso, lo que dijiste acá. vos en la Biblia. Lo que dice dijiste acá. vos en la Claro, Biblia. No está diciendo que de ahora en adelante Entonces, podían comer cualquier cosa. ¿por qué yo no opto por la segunda alternativa? Les voy a dar un ejemplo de cientos de ejemplos que hay en la Biblia. Podemos ir, por ejemplo, a ver, Isaías. Vamos a Isaías. Isaías 66. Isaías 66. Isaías 66. En Isaías 66, ¿encontraste, Mati? Isaías 66. Isaías 66. Vamos a ver el contexto, mientras Matías busca el texto, vamos a ver el contexto. En Isaías 66 está hablando de los cielos nuevos y la nueva tierra. Viene en el contexto de los cielos nuevos y la nueva tierra. Y en ese contexto habla de los juicios de Dios sobre la humanidad. Está hablando de un futuro que aún es futuro para nosotros hoy. Era futuro entonces y es futuro ahora. Y fíjense lo que dice 66:17 el profeta Isaías. ¿Lo puedes leer, Lucía, por favor? Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Y el 24, por favor. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Bueno, se dan cuenta que comer animales abominables es algo que en el futuro, frente a los juicios de los nuevos cielos y la nueva tierra, está claramente condenado. No es una cuestión discrecional. Entonces, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, esos eran las religiones que tenían sus huertos donde tenían sus estatuas. Esto hay que ver otros profetas, pero la segunda parte, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. Dice Jehová, y verán los cadáveres de los que me desafiaron. Está hablando del juicio del fin del séptimo milenio, a futuro. Entonces, en la parábola, en la hipérbola que le hace a Pedro, claramente nosotros nunca podemos interpretar que nos está diciendo que ahora podemos comer los animales inmundos que por otra parte sabemos científicamente que matan al hombre. Lo sabemos científicamente además. Así que bueno, esta es la forma de interpretar la Biblia. No podemos cambiar el juicio de Jehová. Jehová no cambia. Malaquías 3:6, Hebreo 13:8, Jehová no cambia. Hay que grabarse eso, ¿no? Bien, vamos a otro ejemplo, Lucas 16:19.
Lucas 16. Lucas 16, 19. Otro tema muy controvertido, el rico y Lázaro. Lo voy a leer rápido para entrar en contexto. Discúlpenme que lo lea rápido, pero por una cuestión de tiempo. Vamos a repasarlo rápido, concéntrense en su Biblia cada uno. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, esta es otra piedra de tropiezo. Yo te diría es un piedrón, es una montaña de tropiezo esta, para la cristiandad. Una piedra de tropiezo. Estos, los que quieren justificar el infierno de tortura, usan la parábola del rico y Lázaro como justificación para que cuando la gente, digamos, impía e misericordiosa se muere, está atormentado en llamas. Entonces de nuevo, ¿cuál es la opción? ¿Verlo como literal, que hay un lugar de tormento y de llamas y de sufrimiento? ¿O hay un metamensaje, o hay un mensaje y una moraleja, y es solamente una parábola o enseñanza no literal? ¿Cuál es el camino que nosotros debemos tomar? Bueno, de vuelta, el camino que nosotros tomemos no puede contradecir a la palabra escrita. El lugar de tormento y de llama se revela en Apocalipsis 21.8. Vamos hacia Apocalipsis 21.8. Apocalipsis 21.8. Le pedimos por favor a Cristina que lo lea, Apocalipsis 21.8. 21.8 dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, este y muchos otros textos nos hablan a las claras
que ese figurado lugar de tormento es la muerte definitiva del alma humana, la muerte segunda. Entonces nosotros de ninguna manera podemos visualizar, la parábola del rico y Lázaro como una justificación del infierno, de tormento. El tormento, el infierno eterno, ese tormento simboliza la muerte definitiva del alma. Las almas que son destruidas y que no van a tener la posibilidad de ser recreadas. Así que de ninguna manera la parábola esta nos enseña un montón de cosas, ¿no? Porque ahí nos está enseñando el Padre que la vida viene de seguir a Moisés más Yeshua, a los dos. El que se levanta de los muertos es Yeshua, ¿no? Y que el que no iba a escuchar a Moisés tampoco lo iba a escuchar a Yeshua. Eso nos está enseñando. Y Abraham está representando a nuestro Padre Celestial. Al Padre Todopoderoso. A nuestro Padre Celestial le está claro. representando a Abraham. Y... Fíjense cómo ahí uso el título, ¿no? Padre Todopoderoso. ¿Qué estoy refiriendo? Allá hay Jehová. Si yo dijera Padre Eterno, me puedo estar refiriendo al Hijo o al Padre. Allá hay Jehová o Yeshua Emanuel. ¿Ve cómo tenemos que usar bien los títulos? El Padre Todopoderoso es Abraham. Está simbolizado por Abraham. Y deja claramente de vuelta establecido que si no se arrepienten van a ser atormentados en forma simbólica, por decirlo de alguna manera, el estar alejados de nuestro Padre y de su Hijo. Porque el versículo 30 habla del arrepentimiento. No se arrepienten ni siquiera escuchando ni a Moisés ni a su hijo. Y después, ya cuando inicia el capítulo 17, nos está hablando de los tropiezos, ¿no? De tropezar en él. Así que esta parábola nos habla claramente. Ok, gracias. Entonces, más allá de entrar en la interpretación profunda de la parábola del rico y Lázaro, que ya es hermosísima, acá simplemente lo que queremos tocar es superficialmente el tema, analizando que la Biblia tiene idioma literal e idioma metafórico. Entonces, el idioma literal, cuando es literal, nosotros lo analizamos racionalmente. Y cuando es metafórico, tenemos que apelar a nuestra parte intuitiva, a nuestra parte espiritual, para poder individualizar qué es lo que realmente nos está queriendo decir Dios en su palabra. Que, bueno, hoy estamos viendo algunos temas bastante difíciles, no se me desanimen, no se me desanimen porque estamos viendo algunos temas difíciles. Tengo una pregunta, Tatiana. Tatiana, adelante. Por favor. Estás hablando de unas formas literarias muy interesantes, porque aquí muestra que todos están muertos y Jesús hace como si ellos pudiesen hablar, pero es una forma también literaria de la forma como Jesús hablaba de enseñar, una forma de enseñar. Claro. Es terrible pensar cuando la gente usa a su provecho, cuando quiere justificar su doctrina y a las metáforas las usa, o al lenguaje simbólico, lo usa como literal. Así que bueno, lamentablemente. Después, bueno, hay lenguaje bíblico que todavía estamos discutiendo si es literal o metafórico, pero eso es parte de la evolución o del crecimiento de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo conozco hermanos míos que los respeto y que no me creo que yo tengo preeminencia sobre ellos, ni lo contrario, y que, por ejemplo, creen que Yeshua va a venir en un caballo blanco montado en los cielos. Y ellos creen que van a ver un caballo blanco y que el caballo blanco va a estar montado realmente en los cielos. Bueno, en fin, yo, por ejemplo, esto lo imagino como una metáfora. Otros hermanos lo imaginan como literal. Pero eso no va a ser piedra de tropiezo para mí. Yo no voy a entrar a discutir ese tipo de cosas. Si a una persona eso le parece que es
que va a ser realmente, lo vamos a ver a Jesús arriba de un caballo flotando en el cielo, sería un caballo con alas en todo caso tendría que ser, ¿no? Para que no desafíe sus leyes físicas. Entonces yo más vale me inclino a pensar que es una metáfora también eso. Entonces, bueno, otros hermanos no piensan que, pero en el caso de, por ejemplo, del rico y Lázaro, equivocar el diagnóstico ya genera una doctrina muy peligrosa. Equivocar el diagnóstico, ahí si es metáfora o literal, genera una doctrina ya muy peligrosa. Así que ahí hay que darle profundidad al estudio para poder dirimir. Así que estamos viendo, primero, no seguir al hombre, seguir la palabra de Dios. Segundo, reforzar el conocer los títulos que se le da a la deidad. ¿El diagnóstico en la metáfora o en lo literal que genera? El errar el diagnóstico en cuanto a la literalidad o la parte figurada de un discurso bíblico generan doctrinas equivocadas. Generan doctrinas equivocadas, querido. Bueno, entonces, bien. Bueno, estos son ejemplos duros de metáforas. Ya con ese punto yo quedaría por lo menos conforme.